Griego, clase 7. Estamos para una clase más de griego. Vamos a tener una clase que hay que prestar mucha atención en ella. Es una clase rápida, pero tienes que prestar bastante atención porque es una clase un poco mecánica. Pues se trata de observar, ver y traer lo que está allí para tu ejercicio. En otras palabras, copiar. A eso nos referimos cuando es algo mecánico. Pero ya te digo, es mecánico, pero es un ejercicio que te hará estar más conectado con las cuestiones de la lengua, en este caso con el griego, y vas a profundizarte con las cuestiones gramaticales y también sintácticas. Hoy en la clase vamos a hablar sobre análisis morfogramatical. En algunas clases pasadas ya vimos algo en lo relación a la gramática, lo que es verbo, sustantivo, artículo, pronombre, adjetivo y así por adelante. Se trata que a partir de la palabra declinada identifiquemos la clase gramatical y usamos esta terminología, esta terminología análisis morfo por causa de la forma y gramatical porque también tienen una función sintáctica y función sintáctica, una vez más recordemos, se tratan de los casos nominativos, genitivos, dativos y acusativo. Hay otros casos con menor frecuencia, pero estos cuatro, por excelencia, tenemos que identificarlos. ¿Qué vamos a hacer hoy? El objetivo de la clase es usar el analítico griego. Voy a repetir, vamos a dominar el uso del analítico griego y va a ser una herramienta para la traducción de textos bíblicos. Ya puedo hasta decir que en este curso de griego bíblico instrumental no se pueden traducir textos bíblicos sin auxilio del analítico. El analítico es una herramienta usada para traducción de textos bíblicos. Vamos a definir mejor lo que es el analítico. Analítico es una obra de referencia. Hablamos de obra de referencia porque hablamos de un material de consulta, un material que siempre vas a tener que mirar, siempre vas a tener que consultar para que tomes las notas y así reproduzcas tu trabajo. En bibliotecas normalmente decimos que obras de referencia son obras de consulta porque se tratan de cuestiones enciclopédicas, diccionarísticas, lexicales, topográficas, que tiene que ver con mapas y en algunos casos las biografías. En otras palabras, todo lo que es material de consulta, decimos que es material de referencia y aquello que es de uso común es el acervo. El analítico es una obra de referencia porque va a hacer todo el análisis morfogramatical de cada palabra que aparece en el texto bíblico. Por eso que es un trabajo minucioso, pero es un trabajo que ayuda mucho al alumno de griego porque va a tener que observar si es verbo, no es sustantivo, no es adjetivo, no es pronombre. Y es eso lo que vamos a tener que prestar atención. Para eso voy a indicar algunas obras. Están en portugués, pero indicaremos algunas en español. Esta es una obra que al mismo tiempo que es analítico, también es léxico. Y él también es interlinear. En otras palabras, es 3 en 1. Y en este juego de decir que es 3 en 1, en este caso el profesor Pablo Sergio y Olair, además de reunir estos tres materiales, bíblica, interlinear griega, analítico y el léxico, también trajo un otro texto bíblico. Y yo digo otro texto bíblico porque normalmente usamos el GNT o el NTG, el de Greek New Testament o el Novum Testamentum Graec. Estas son las dos versiones del griego bíblico que son usadas por los cristianos hoy.
porque se trata de una convención de usar esos textos. ¿De dónde viene nuestro texto? Viene del textus receptus, el texto recibido. Esta versión aquí es un poco más antigua porque es la versión del texto mayoritario, el texto mayor. Dentro del texto mayor está ese texto que nosotros usamos de la versión del Nestle Aland y del Kurt Aland. Es solo una cuestión técnica. Si tienes interés en esta obra te va a auxiliar a observar no solo aquel texto que nosotros usamos del GNT, sino también otros textos que tuvieron sus variaciones. Vale la pena usarlo. Este es aquí del Eugene Nida. Eugene Nida es un léxico. Cuando decimos léxico, decimos que es diccionario. Es apenas diccionario. Así como los otros dos al final, el del Danker y el de Monet. Son léxicos, son diccionarios. Miramos la palabra y ya vemos el significado y ya vamos para la traducción. Este aquí es apenas una obra interlinear. Ves en el caso aquí portugués y griego o viceversa. Es una cuestión para quien ya tiene una familiaridad con el texto bíblico y ya puede usar el interlinear. No coloqué una obra que voy a usar que es del Dingrid porque es una obra que la primera que tuvimos en nuestro idioma portugués y la mayoría de los analíticos vienen del inglés y que por su vez vienen del latín. Latín, inglés, portugués, español. Y las terminologías son usadas de latín. Por eso hablamos de prefixo, sufijo, nominativo y así en adelante. Entonces, nos es fácil a los que hablamos español o portugués entender los analíticos. No vamos a tener problema con eso. Voy a escoger aquí un texto. No coloqué la referencia, apenas coloqué aquí sumistesin, deten, teuto, agapen, eis, gemas, jo, theos. Estas son las palabras del texto bíblico. Y aquí. Solo voy a concentrarme aquí. ¿Qué sucede? Cuando vas al analítico, dependiendo del analítico, él es formatado de una manera para que el lector lo tenga más fácil. En este caso aquí colocó VIPA, 2 Vas a la primera página, dice, hay una tabla de las abreviaturas y de la nomenclatura usada por ese analítico para que identifiques. Muchas veces está próximo del español. V es verbo y indicativo, P presente, A activo, y ahí voy a la tabla y voy a ver que es tercera persona en singular. Este analítico del Gingrich, si lo buscas en la internet, lo vas a encontrar en internet, en PDF. Es práctico, pero no trae las raíces. Lo más importante allí es saber la raíz, porque vas al diccionario y lo encuentras, y encuentras su significado. Si solamente lees, ves el análisis morfogramatical, pero no sabes la raíz, allí no vas a conseguir encontrar el significado. Por eso nuestro griego aquí es un griego instrumental. Vas a usar un instrumento y después vas a traducir. Cuando estamos en un griego avanzado, entonces el alumno ya no aparece eso. El alumno ya él mismo saca los prefijos, los sufijos, las declinaciones y encuentra la raíz. Y por memorización de radicales, él ya tiene el vocabulario, hace la traducción, pero eso son 4 años de estudio solo de griego. En este caso vamos a usar herramientas que ya existen y vamos a colocarlas para la tarea de traducción. ¿Cómo queda? La primera cosa que tienes que hacer es tomar el texto bíblico y colocarlo en columnas. Esto es clásico en cualquier modelo de ejercicio de traducción por análisis morfogramatical, en cualquier lugar de Brasil y del Brasil y del mundo, se van a usar estas 3 columnas que son el término, el
el vocablo, el análisis que el analítico nos da y la posible traducción. Entonces tengo aquí un versículo bíblico. Categóricamente aconsejo que siempre leamos que ya por la pronunciación hay palabras que ni necesitamos hacer análisis morfogramatical porque ya son palabras de nuestro vocabulario cotidiano. Cotidiano para quien lee en griego. Sumestesin, ten eiton, agapen. Puedo decir que agapen ya es común del vocabulario de ustedes. Eis, gemas, jo, theos. Jo, theos también es común para ustedes. Alguna cosa de amor y alguna cosa de Dios ya está más o menos característico. Voy a parar por aquí porque ya es un periodo. ¿Cómo va a quedar? Vean, coloqué aquí todas las palabras de esta primera frase del versículo. Está aquí. Sunestesin de ten agapen eis gemas ho theos. Entonces tenemos aquí una frase. Si yo regreso un poquito aquí, van a ver que yo traduje esto aquí por el análisis de lo que el analítico me trajo y coloqué adelante lo que significa morfológicamente dentro de la gramática del griego, lo que es cada palabra. Voy a regresar. Coloqué aquí lo que significa sin este sin. Acuérdese que upsilon con consonante tiene el son de in. Entonces es sin este sin. Verbo indicativo presente activo tercera persona singular de. En este caso coloqué la raíz. Sin stemming. Voy al diccionario, busco esta raíz. Voy a conseguir traducir. Voy a accionar nuestro sistema. Y vamos a escribir. En el diccionario vamos a buscar el término y vas a encontrar demostrar, mostrar, en algunos casos presentar, y ahí vas a observar lo que dice el análisis morfogramatical. En principio, hacemos así. Demostrar. Voy a tener que leer que es verbo, es indicativo presente. Yo demuestro, tú demuestras, él demuestra. Él demuestra. Él, tercera persona singular, demuestra. Acción aquí una vez más. Borro aquí, saco este R. Y para facilitar mi trabajo, voy a volver a observar el análisis morfogramatical. Tercera persona singular. Tercera persona es él. Sería en este caso, él demuestra. ¿Por qué comencé con esta palabra? Porque ya lo dijimos en el pasado, que observo la frase y la primera cosa que busco es el verbo. Y como aquí ya está escrito verbo, ya de frente fui a él, a este término, a esta palabra. Copio las palabras, copio el análisis morfogramatical, busco en el léxico el significado de la raíz y observo qué dice ese análisis y luego coloco el significado. Ya les adelanto algo que sucede con todo el mundo cuando está estudiando griego. En el afán de querer ver la traducción rápido, comienza a percibir, a querer entender un versículo, o ya sabe cuál es el versículo, y rápidamente ya hace la traducción. Tome cuidado, porque es necesario que usted mire, vea, aunque tenga seguridad para que analices esto de aquí y comience a hacer sentido para ti dentro del pensamiento, del lenguaje griego, para que después traduzcas eso al portugués, porque en ese proceso perdemos muchas cosas, mucho sentido, mucho significado en la reproducción de la interpretación del texto bíblico.
D, conjunción hiperordenativa. Vamos a recordar que estamos hablando de la gramática griega. Esta sería en español una conjunción adversativa. Más, por tanto, son conjunciones adversativas. Se oponen, se colocan al contrario de lo que ya fue dicho antes. Ten es importante. Artículo definido acusativo femenino singular de jo. Jo es masculino. Sirve como base para como base. Ves allí que es un artículo femenino. En este caso, el artículo es femenino, es acusativo porque está... pero si vamos en esta secuencia, acabo yendo palabra por palabra y muchas cosas del significado puede cambiar. Entonces vamos a intentar aquí cómo va a quedar. Es femenino. ¿Cuál es el femenino de O? A. Pero yo puedo decir, perdón, la. En español puede ser diferente, pero después puedo regresar y corregir. Youto es pronombre genitivo masculino tercera persona, singular de auto porque es la segunda persona, perdón, tercera persona. Pronombre, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ustedes, ellas. Tenemos aquí los pronombres. Solo que vamos a recordar que cuando digo yo, es pronombre personal masculino. Perdón, puede también ser femenino. Pronombre personal primera persona, yo. Es singular. Cuando yo digo usted, segunda persona, nosotros, tercera, perdón, primera persona del plural, y así subsecuentemente. No tengo solamente yo, tengo yo de mí, para mí, conmigo, a mí mismo, y así va así. Todo se refiere al yo. Aquí comienza la observación de cómo voy a prestar atención a esa cuestión de dar sentido. ¿Cuál es el pronombre de la tercera persona? Es él. Él. Solo que es genitivo. Genitivo. Habla de origen, de la preposición de más él. Ya sabemos que es de él mismo, suyo. Va a depender de la situación. Tienes que tener esto en tu mente de que todo lo que se refiere al pronombre y también a sus variaciones. Por eso el analítico ayuda porque indica la persona. Él o ella es la tercera persona. Podría ser de más él o él propio o él mismo o así por adelante. Agapen, sustantivo acusativo femenino singular de agape. Por la palabra ya sabemos, es amor. ¿Cómo está en el acusativo? Puede ser el amor. Amor en portugués es masculino. En griego es femenino. Algunos autores les gusta llegar al máximo de la traducción literal. Como yo no tengo amor en el femenino y en el español tampoco, por eso muchas veces es traducido como caridad o la caridad. Aquí está explicada la cuestión morfológica. Se traduce caridad porque en el original es femenino. Y para mantener esto se hizo el sinónimo femenino. Es preposición acusativa. En las clases de preposición recordamos que las preposiciones siguen los casos específicos. Por más que quieras cambiar, no se puede. En este caso, indica dirección. Puede ser para o en dirección a. G más, pronombre acusativo de la primera persona del plural de ego. Ego, enio. Ego, calo, enio. Yo me llamo Enio.
ego, yo. Podemos decir que la primera persona plural de yo, la primera persona singular soy yo, pero primera persona plural es nosotros. Solo que dice que es pronombre acusativo, para nosotros. Y tiene sus variaciones. Con nosotros, dependiendo de la variación de nosotros, en el latín antiguo se decía de nosco, pero aquí ya no se habla. Artículo definido nominativo masculino singular de jo. Por increíble que parezca, jojo. Este es el artículo el o lo. Y el último teos es Dios. Quedó un poco truncado porque estamos respetando la lengua griega. Él demuestra más del el amor para nosotros, el Dios. Entonces aquí viene lo siguiente. Tenemos que observar verbo, sujeto, complemento. Y tenemos que colocar en orden. Sujeto es nominativo. Nominativo es este. Joteos. Literalmente, Dios, en este caso, el verbo Dios demuestra, presenta. Quien demuestra, demuestra alguna cosa. ¿Alguna cosa de qué? Agapen, ten agapen. Solo que tengo aquí algo que habla de ese genitivo. Dios demuestra su amor. Quien demuestra, demuestra algo para alguien, de alguien con alguien, por alguien. En este caso, vamos a continuar el acusativo por causa de la preposición. Si no tuviera preposición, sería dativo, pero como tiene eis, indica la finalidad y la dirección para la cual ese amor es demostrado. Entonces va a quedar para con nosotros. Esta sería la traducción de este versículo. Dios demuestra su amor para con nosotros. Rápido, pero tienes que observar que tienes que hacer este proceso. ¿Y por qué tienes que hacer este proceso? Porque tiene que caracterizar tu traducción libre. Después ella pasa por aquello que le llamamos de refinamiento. Vamos a regresar. Perdón. Ahora vamos para el próximo, pero va a ser más fácil. Tengo aquí la continuación del versículo, aquí el análisis morfogramatical. Entonces, vas a leer y mirar en el diccionario y traducir. Hoti puede ser un verbo o una conjunción. Oti es una conjunción conclusiva. Ella termina, concluyes con ella lo que acabas de exponer. Y podría ser traducida como por el hecho de, o por esta razón, o por causa de esto. Es cuando estás concluyendo y dando tu razón. Epi también es un adverbio. Puede ser traducido como aún. Ves el análisis, ves el léxico, ves el radical y pasas la traducción. Hamartulón es un adjetivo. Aquí viene la dificultad para las personas. Jamatulos es pecador. ¿Cuál sería la cualidad de un pecador? Es difícil,
el que peca mucho. La cualidad de ser pecador ya es pecador, pero en español no tenemos ese adjetivo que indica como un pecador. eh, eh, Pecador ya es adjetivo, pero como en el griego, en un pecador, además de existir el sustantivo, hay un adjetivo. Y es, en este caso, la propia palabra pecadores, porque es masculino plural. Pero es bueno entender que esto no tenemos en nuestra lengua, en nuestro idioma, ni en español ni en portugués. Tenemos pecado y pecador, usándolo como siendo una cualidad, pero es un poco extraño, pero existe. Pero en griego es diferente que el griego. El verbo participio presente, activo, genitivo, masculino, primera persona, plural de eimi. Yo estoy, tú estás, nosotros estamos y así en adelante. En este caso es el verbo ser, es el verbo participio presente. Estamos familiarizados con participio pasado, donde solo colocamos ado e ido. En el griego existe también el participio presente. Existía en portugués. Estar es el verbo. Estante es aquel que aún está estando. En la evolución de la lengua, eso se transformó en sustantivo, por eso tenemos la palabra creyente, es un sustantivo, pero en su origen era el participio presente, aquel que está presentemente creyendo. En este caso aquí, que es el verbo ser, eh, en el caso del español tenemos siendo, pero a quien le gusta filosofía, y relacionado con filosofía, y hablamos del ente. Dios caracterizado como ente, viene del verbo ser, tanto del hebreo como del griego, para explicar que Dios es esencia. Vamos por ahí. Gemun, pronombre genitivo plural, primera persona. Ahora aquí estamos hablando que es genitivo. En este caso, de nosotros. Estoy siendo literal. Christos, ni voy a necesitar traducirlo porque por la pronunciación lo saben, pero es nominativo. Cristo. Hooper. Preposición genitivo de Hooper. Algunos dicen hiper, pero es Hooper, porque no hay consonante antes. Nosotros decimos hipermercado. Superhombre. Es la preposición que se sirve para valorizar o aumentar al sustantivo, pero también es una preposición que va a indicar el origen de. Por eso hablamos en el genitivo en el caso de Jesús. Por aquí más o menos ya tienes una idea de cómo vas a trabajar esa traducción. Por el hecho de aún pecadores siendo de nosotros Cristo. Ya te recordaste del versículo, pero todavía no vamos a llegar allá. Y antes de dar la traducción de la preposición, tengo que hacer esta junción para que tenga un poco más de sentido. Ambos son genitivas, genitivo, 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 plural de ego, igual que aquí. Solo que aquí es gemón y aquí es gemón, de nosotros y de nosotros. Otra vez. Ahora, ¿qué sucede? Hooper, y ahí viene el verbo, que es el verbo que va a darle sentido a esta preposición. Verbo indicativo aoristo, tercera persona singular. En la clase de verbo vas a ver que el aoristo se refiere al pasado, es un caso específico,
pues es un tiempo que no se acaba, es pasado, es algo que tiene esa característica de continuar en el presente. Para a quien le gusta el inglés, es el presente perfecto. Esta acción gana esta connotación por causa del efecto producido. Yo creí, pero continúo creyendo, porque esa acción no acabó. Porque aquí se habla del verbo apefanen, verbo indicativo aoristo. Ape y apo. Esta lección del verbo preposicionados, ape es una preposición, son los verbos que están en el pasado. Y aquí apo y aquí es ape. En el pasado tenemos el epsilon como el aumento y ahí va para el pasado. Tercera persona. ¿Qué sucede con el verbo apofenen? Este verbo tiene tanto sentido figurado como sentido literal. Es un tipo de eufemismo para decir que la persona murió, falleció. Literalmente significa caer, desfallecer, desmayar. Hay en este caso, que está en el sentido figurado, para amenizar la poesía del verbo, la poesía del verso, porque estamos hablando del sentido lírico del texto. Él murió. Él murió. Como es aoristo, él murió. Por el hecho de aún pecadores siendo nosotros, Cristo de nosotros murió. Esta preposición de origen dice que aún somos pecadores. Voy a coger este adjetivo, pecadores, y voy a apenas dejar la preposición de. ¿Por qué la preposición de? Para indicar el origen. Somos nosotros los pecadores y por causa de nosotros es que Cristo murió. ¿Cómo quedaría pues la traducción? Voy a dar continuidad al verbo anterior. Por eso digo, por el hecho de Cristo, por el hecho de Cristo. Nosotros somos pecadores y Él murió. Por el hecho de Cristo haber muerto por nosotros, aún siendo pecadores. Es un versículo no muy difícil, pero tenemos que observar. Hooper se va a referir a nuestros pecados. Por eso va por nosotros. Es así que queda el versículo y es así que vas a trabajar en las traducciones. Hay bastantes ejercicios para que tú hagas y siempre vas a escoger el versículo y vas a comenzar la traducción usando el analítico. Quedaría así: el versículo en griego y la traducción que ya debes haber encontrado, que es Romanos 5:8. Dios prueba su propio amor para con nosotros por el hecho de que Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Según nuestra versión, prueba, demuestra, da testimonio de, da prueba de, queda claro que esta traducción necesita ser literal, necesita pasar por esa literalidad, porque más adelante, cuando estés haciendo exégesis, vas a tener que buscar los sentidos literales de la palabra. Por hoy es esto. Terminamos esta clase hablando de cómo usar el analítico. Es una obra de referencia donde cada palabra viene escrita con su análisis morfogramatical. Al principio es una copia para su ejercicio, pero ella te conduce a la raíz y en el léxico es que aparecen varias
variantes de significado para que puedas comprender y ejercitar el sentido y significado del texto. También, en la yuxtaposición de las palabras en relación al griego, vas traduciendo y encontrando los sentidos por causa de la función sintáctica. Sujeto, verbo, complemento es lo que necesitas siempre seguir. Quedamos por aquí. Muchas gracias y consulten los ejercicios. Hasta la próxima.